Hola, buenas tardes a todos. Después de una larga ausencia, las fiestas de Navidad, el Año Nuevo y como siempre deseando que tengan un muy feliz inicio de año, aunque ya estamos casi a finales de enero, pero pues apenas están reacomodando y retomando los ritmos en todo el sistema educativo. Hoy vamos a hablar de un tema que teníamos pendiente desde hace bastante tiempo y que nos habían solicitado mucho. Lo vamos a abordar hoy de manera general y en futuros videos estaremos hablando ya de específicas, cuestiones específicas. Este tema pues es el de los ajustes razonables. Todos hemos escuchado el término de ajustes razonables, sobre todo cuando trabajamos, vivimos o estamos involucrados en lo que tiene que ver con discapacidad. Pero, ¿qué es un ajuste razonable? Bueno, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los ajustes razonables son todas aquellas modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que no imponen una carga desproporcionada o indebida y que se requieren en un caso particular. El objetivo de los ajustes razonables es garantizar que las personas con discapacidad gocen o ejerzan todos sus derechos humanos y sus libertades fundamentales y tengan las mismas oportunidades que los demás. Es decir, un ajuste razonable es una medida específica, una acción afirmativa para que una persona con discapacidad pueda ejercer un derecho. En este caso nos vamos a centrar en el derecho a la educación. Los ajustes razonables son un derecho de las personas con discapacidad, es decir, que denegar estos ajustes constituye un acto de discriminación. ¿Por qué es discriminación? De pronto escuchamos es que me están discriminando, pero no todo es discriminación. Discriminación quiere decir que se te está impidiendo o negando el ejercicio de un derecho. En este sentido, la denegación de un ajuste razonable es un acto de discriminación porque está obstaculizando o impidiendo que tú ejerzas tu derecho. En la escuela, en este caso, se trata del derecho a aprender y a participar. Los ajustes razonables son particulares, es decir, que se basan de acuerdo a la necesidad que tiene el alumno o la alumna. Se orientan a la modificación de los contextos, parten de la necesidad particular de la persona e impactan en la modificación de los contextos. Estos se determinan de acuerdo a las necesidades específicas, de acuerdo a la condición del sujeto y de acuerdo al contexto en el que éste se encuentra. Un ajuste razonable se puede realizar de varias maneras. Son modificaciones a las políticas, a las culturas y a las prácticas. Como había mencionado ya, son una obligación. Hay varios contextos donde se pueden implementar o realizar los ajustes razonables. Uno es el contexto escolar, que sería pues el que nos ocupa a nosotros en educación especial. El contexto áulico también muy importante y el contexto sociofamiliar. Los ajustes razonables se dividen en varios tipos. Hay ajustes de movilidad, ajustes para el acceso a la comunicación y a la información, para el acceso a bienes y servicios y los ajustes actitudinales. Tenemos aquí, voy a mencionar algunos ejemplos de ajustes razonables. Los ajustes a movilidad, por ejemplo, dentro de la escuela o dentro del aula, ¿qué ajustes a movilidad pudiéramos realizar? Pues es eliminar todos los obstáculos físicos, estructurales, que impiden la participación o la movilidad de un alumno. En este caso, si tenemos un alumno que es usuario de silla de ruedas y que requiere de un espacio mayor para poder desplazarse dentro de la escuela, tenemos que realizar un ajuste razonable. La reubicación del grupo. En ocasiones necesitamos tener a los grupos en la planta baja o en algún otro espacio que sea más accesible para los alumnos o para algún alumno. El acomodo del mobiliario también es un ajuste razonable, importante. Ajustes a la comunicación y a la información. Los materiales adaptados de acuerdo a la necesidad de un alumno en particular. Si tenemos un alumno con discapacidad visual, hablemos de debilidad visual,
que requiere, por ejemplo, de materiales en macrotipo, en microtipo o cualquier otro apoyo tiflotecnológico, eso es un ajuste razonable. Los tableros de comunicación personalizados también son ajustes razonables. Señalizaciones en braille, el intérprete de lengua de señas, que bueno, en este caso la lengua de señas estamos hablando de un idioma, pero también es una necesidad de los sordos el tener un intérprete de lengua de señas dentro del aula, y el que no esté este intérprete es discriminación, porque le estamos negando un derecho. Ajustes a los bienes y servicios. La iluminación, por ejemplo, o el ruido. En el caso de las personas con autismo, hay situaciones en las que el ruido y la iluminación del aula les resulta molesto y tenemos que realizar un ajuste en función de la necesidad de estos alumnos. Los horarios escolares, existen muchos alumnos que de acuerdo a su condición pues requieren de horarios más cortos o de horas de entrada más flexibles. Esos también son ajustes razonables. Y otros muy importantes que son los ajustes actitudinales o a las actitudes, que tienen que ver con la sensibilización. Es decir, la manera en que tratamos y en que se asume la discapacidad, no nada más en el caso de la persona, sino en todo lo que lo rodea. Y también ahí se realizan ajustes razonables por medio de jornadas, por medio de pláticas y por medio de todo tipo de actividades de sensibilización que permiten que esta persona ejerza un derecho a través de la eliminación de todas estas actitudes negativas hacia la discapacidad que pueden incurrir en actos de discriminación. Esta es una visión general de lo que son los ajustes razonables. Vamos a hacer un video más adelante donde vamos a hablar específicamente de ajustes razonables para alumnos con discapacidad dentro del aula que pueden realizar los maestros, y también dentro de la casa qué ajustes pueden realizar las familias. Bueno, es todo por hoy. Les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues nos lo pueden escribir y lo estaremos respondiendo en futuros videos. Nuevamente, muy feliz inicio de año, y en Educación Especial hoy estamos retomando nuestras actividades normales. Muchas gracias.